Profe, ¿estás ahí? Perdón, creo que se me fue el internet. Creo que no, quién sabe quién escribió. Muy bien, déjeme compartir otra vez la pantalla. Muy bien, Viviana, ¿nos puede leer la siguiente definición de endemia? ¿De cuál, profe? No lo escuché bien. ¿Me puede leer la definición de endemia? Ah, sí. Es la presencia constante o la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada. Ok, el ejemplo. Pues sí, podría ser como decían del COVID, Ujú, sarampión, ¿no? ok, pero el COVID ya no es endemia, ya es pandemia. Ah, bueno, ese. Eh, pues nomás me sé esas. Ok, una Profe, endemia, tengo ajá, yo dime bien. mal de changa. Mal de Chagas. ¿Por qué, Diane? Bueno, es que a mí nada más me parecía así. Y luego la malaria, que es una de las enfermedades en África. Exacto. La endemia solamente se refiere a que nada más está confinado a un sitio, que no ha salido más allá a expandirse, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el Chagas o la malaria solamente se encuentra en cierta población de África y solamente se encuentra allí, no sale más. Si sale, entonces ya significa o una epidemia o una pandemia, que ahorita vamos a ver esas definiciones, ¿sale? Muy bien. La siguiente definición, pues, es una enfermedad que es la alteración del estado de la salud normal, que es la pérdida de la homeostasia para nuestro paciente. Entonces, bueno, esa no necesita mucho ejemplo porque cualquier enfermedad es un ejemplo de esta definición. Muy bien. Ney Montiel, ¿nos puede leer la definición de enfermedad transmitible? Prenda su micrófono para escucharlo. Sí, dice que se incluye, bueno, son enfermedades infecciosas y parasitarias. Y estas pueden tener complicaciones en el embarazo, en el parto y del perperio. Y ciertas afectaciones originadas en el periodo perinatal. Ok. ¿Algún efecto, alguna ejemplo de la enfermedad de transmisión? Eh, Puede ser, bueno, cuando nacen los bebés de que dicen que tragan el líquido, no. Ah, no, eso no Puede es una ser enfermedad una... de transmisión. mm, No. Ok. Puede Podría ser ¿El hepatitis. VIH? Muy bien, Mode. Exactamente. VIH, el VPH, sífilis, también el Chagas se transmite, la gonorrea. gonorrea, todas esas enfermedades transmitibles. Dengue también, Zika, chikungunya ¿Tuberculosis? también, tuberculosis, todas esas enfermedades transmitibles, ya sean Hepatitis. infecciosas, hepatitis, efectivamente, y parasitarias, se pueden llegar a contaminar y puede haber complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, ¿sale? Entonces es una enfermedad de transmisión como tal. Entonces todas las que se puedan transmitir, ya sea vía sexual o por algún tipo de vector, pueden ser causantes de algunas complicaciones. Muy bien. Y entonces, Mode, ¿nos puede decir qué es una enfermedad no transmitible? Se dice de todas aquellas enfermedades, permítame, todas aquellas enfermedades crónicas, por ejemplo, el cáncer o alguna lesión en el cuerpo. Exactamente. Todas las enfermedades que no sean ni infecciosas, ni parasitarias, virales, ni hongos, nada de lo que nos infecte, todas las demás entran dentro de las enfermedades crónicas y a veces las llamamos enfermedades crónicas degenerativas, ¿sale? Como la diabetes, la hipertensión, el cáncer o alguna otra enfermedad que no se infecte, el paciente va a ser una enfermedad no transmitible. Ok. Gerardo, ¿nos puede leer la siguiente definición de epidemia?
por ahí que al Voy, segundo. permítame. Sí, ¿Cuál definición dijo? epidemia. Epidemia. Voy. Cargar. Es la presencia constante o la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada. ¿Ok? Que sería un ejemplo. Pues, mm, no sé, me agarró de bajada. A ver, estoy pensando, estoy pensando. Piense, piense. Por ejemplo, la que está de moda, el COVID. Primero, primero era una endemia que solamente estaba en una región. ¿Saben cuál región empezó el COVID? En China. ¿En China? ¿Pero en qué En región? Wyoming, En Wyoming. Wuhan. Wyoming, Exacto. Entonces, ahí era una endemia, nada más estaba en esa localidad. Esa es una endemia. Por ejemplo, aquí en México, no me acuerdo dónde empezó, creo que empezó en el norte. Pongámoslo que nada más estaba, bueno, vamos a hacer el ejemplo. en Tenemos Chihuahua, en Chihuahua, pero en una localidad de Chihuahua, nada más en un municipio de Chihuahua había Ciudad Juárez. exactamente en Ciudad Juárez. Eso era una endemia. Una epidemia es que ya salió de ese municipio y entonces el área geográfica se extendió, es decir, ya solamente se quedó en el estado, ¿sale? Y una pandemia es que quiere decir que ya salió del estado y del lo que es la república o del país y se fue hacia todos lados, ¿sale? Es decir, a nivel mundial. Entonces eso ya es una pandemia, ¿sale? Prácticamente son la delimitación del área geográfica donde se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, la obesidad, la diabetes es lo podemos clasificar como una epidemia, una pandemia. No, porque es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, efectivamente. No se consideran como tal como enfermedades que podamos clasificarlos como pandemia o endemia. Solamente las enfermedades que son de transmisión, las que a veces se salen de control. Entonces, por eso precisamente tenemos esas definiciones. Muy bien. La definición de epidemiología nos vamos a saltar, que fue la primera que les expliqué. Muy bien. Estadísticas demográficas. Fátima, ¿nos puede leer la siguiente diapositiva? ¿Sí está Fátima o no está Fátima? Fátima, no está. Muy bien. Ana, Cecilia, ¿nos puede leer la siguiente definición? Creo que ya le había preguntado. Ah, no. Ana Cecilia. Estadísticas demográficas, profe. Sí, Dice que son aquellas que se dedican al estudio de las poblaciones que habitan en una superficie geográfica determinada en un tiempo definido. ¿qué ejemplo nos podría dar allí? Ah, yo le puse que es hacer una encuesta a la población y ver cuántos hay dentro de esa población y cuántos han emigrado con la finalidad de ver el crecimiento de la población. Bueno, yo le Muy puse bien. así el ejemplo, ¿no? No sé Perfecto, qué. está muy bien. Puedes hacer una encuesta o, por ejemplo, lo que hace el INEGI. Estamos haciendo estadísticas demográficas. ¿Cuántos niños, niñas, adultos, ancianos están dentro de una población específica? Esas son estadísticas demográficas. De hecho, saber cuántos hay y prácticamente ver una pirámide poblacional. ¿Sale? ¿Alguien sabe cómo es una pirámide poblacional o qué es una pirámide poblacional? ¿No? ¿Nadie? Bueno, una pirámide poblacional se encuentra, así como ahorita puse ahí la imagen de los muñequitos, pues quién está en la base. Por ejemplo, aquí en nuestra base, prácticamente en México, son los adultos mayores y tenemos una punta que son los niños. Quiere decir que hay, perdón, al revés, mayor niños que adultos ahorita por el momento, pero esa pirámide se está invirtiendo con mayor población adulta que niños, por los menores nacimientos que se están teniendo hoy en día. Muy bien. ¿Quién más me falta por acá? Nemo, Adrián. Karina, por ahí está Karina, para que nos lea la siguiente diapositiva, la siguiente definición. Karina Hernández. ¿Sí está Cari o no está Cari?
Sí, sí nos puede leer o no nos puede leer, Cari, para que me escriba, si no sirve su micrófono. Muy bien. ¿Alguien más que quiera? Así sirve. Pues vas, Cari, porque se nos acaba el tiempo. ¿Alguien más que guste leer la siguiente definición y me dé el ejemplo? Yo. Ok, dígame. Dice, son aquellas que se refieren al estudio de los hechos relacionados con el comienzo, presente y fin de la vida y los cambios de estado que aparecen, que acá, que accesen en un lugar geográfico en un periodo determinado. Ok, Viviana, ¿qué ejemplo nos puede dar allí? Bueno, yo más o menos busqué el ejemplo de eso de que era y me pareció que eran como un censo de población. Sí, así es el censo de población. Son las estadísticas vitales. ¿Quién presenta, quién está ahorita, quién estuvo antes, cuántos decesos estamos teniendo, cuántos nacimientos estamos teniendo? Entonces, eso son estadísticas vitales y son importantes para saber también por qué están falleciendo nuestros pacientes. ¿Sale? Muy bien, Viviana. Vianey, ¿nos puede leer la siguiente la siguiente definición? Estratificación. Sí, bueno, dice que en epidemiología se puede definir como un proceso dinámico y continuo de investigación, diagnóstico, análisis e interpretación de información que sirve para categorizar metodológicamente y de manera homogénea áreas geoecológicas Ujú. y grupos de población de acuerdo a factores de riesgo de la enfermedad y o en cuestión. ¿Qué ejemplo nos puede dar Dice, ahí? bueno, en mi ejemplo le puse que se puede investigar una enfermedad a fondo para saber de dónde proviene y cómo puede ser atacada. En este caso podría ser el coronavirus, que es una enfermedad que se está investigando para ver cómo se puede atacar Exacto. en, en esta situación. Ok, exactamente. Entonces, la estratificación nos sirve, es un proceso dinámico y continuo de una investigación. Como usted dice, estamos investigando. Ya apareció el COVID, ya sabemos cómo diagnosticarlo, ya lo estamos analizando, lo estamos siguiendo investigando para ver cómo podemos tratar ese, o qué factores de riesgo podemos modificar para que disminuya precisamente esta enfermedad. Muy bien, Vianey. Adolfo, ¿nos puede leer el siguiente definición de estudio analítico? Estudio diseñado para examinar asociaciones comúnmente relación causales supuestas o hipotéticas. ¿Cómo qué ejemplo podemos poner allí, Adolfo? No sabría decir, no es igual. Ok, por ejemplo, dice examinar asociaciones comunes relacionadas con causales supuestas o hipotéticas. Vamos a poner lo que está más en auge ahorita, COVID. ¿Cuáles son las relaciones causales o supuestas o hipotéticas para que se contagie una persona de COVID? Creo que ya se fue Adolfo. ¿Alguien me puede decir cuál Que sería no esa? toman, ¿Eh? no toman las medidas adecuadas. Ok, no toman las medidas adecuadas, la distancia, las gotitas de flush que estamos escupiendo, la respiración, el tocar precisamente las cosas que estén probablemente infectadas. Entonces es investigar y ver la asociación de las cuales nosotros tenemos por qué se está enfermando la población. Por eso hacemos este tipo de estudios analíticos. Muy bien. Factor de riesgo. ¿Alguien quiere leer la siguiente definición? Se los dejo por ahí. ¿Quién quiere leer la siguiente definición, chicos? Yo. Yo, profe. A ver, Linet. Y después Mode. Linet, la de factor de riesgo. Esta característica o circunstancia de una persona o grupo de personas que se sabe está asociada con un incremento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar en especial vulnerabilidad a un proceso mórbido.
Se hace un ejemplo. Yo puse aquí la insuficiencia del peso del niño y de la madre, las prácticas sexuales sin protección, la hipertensión arterial y los saneamientos y la higiene insalubres. ¿Ok? Esos son ejemplos de factores de riesgo. Por ejemplo, lo último que tú dijiste de los saneamientos insalubres, pues nos podemos contagiar de una gastroenteritis infecciosa, es decir, diarrea. La hipertensión puede ser causada porque comamos mucha sal, ese es un factor de riesgo, o porque no hacemos ejercicio. De la diabetes, porque no hacemos ejercicio, estamos obesos, o porque comemos demasiados azúcares. Entonces, son factores de riesgo que nosotros debemos tomar en cuenta para que una enfermedad, ya sea transmitible o no transmitible, pueda estar ejerciendo en ese momento en una población o en un paciente. Entonces, eso es un factor de riesgo que tenemos nosotros que investigar siempre al momento de nosotros interrogar a nuestro paciente, ¿sale? Y los estudios, de hecho, estadísticos y epidemiológicos, al momento de hacer encuestas y todo eso, van descartando o van poniendo qué factores de riesgo puede tener dicha población para que pueda tener una enfermedad, ¿sale? Muy bien. Mode, ¿nos puedes leer la siguiente, que es frecuencia? Por acá o ya se nos fue. En epidemiología se refiere a la aparición de una enfermedad o de otro atributo o hecho en una población sin hacer distinción entre incidencia y prevalencia. O sea, ¿qué podría ser de ejemplo, Mode? Am, Fácil, ¿qué cantidad de pacientes están siendo enfermados? No nos importa si hay muchos o hay pocos, nada más saber cuánta es la cantidad de pacientes que están enfermándose. ¿Sale? Esa es una frecuencia. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Mireya, ¿nos puede leer la siguiente de histograma? Sí. Es una gráfica de distribución de frecuencia. Se le define como el número de casos de enfermedad que comienza o de personas que se enferman durante un periodo dado en una población determinada. O sea, ¿cuál ejemplo nos podría dar? Podría ser, por ejemplo, la hepatitis, Ajá. que, por ejemplo, bueno, ¿cuántas personas han sido infectadas? Por ejemplo, es más común, por ejemplo, en las familias. ¿Cuántos de esa familia han sido infectados de hepatitis? Efectivamente, ese es un histograma, ver cuánta cantidad de pacientes también se están infectando. ¿Sale? En este caso, la hepatitis que tú hablas es la hepatitis A, porque esa sí es transmitible por la forma que tú me estás comentando. Ok. Diana, ¿nos puedes leer la de incidencia? Diana Chávez. Incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad que se presenta durante un periodo determinado de tiempo. Bueno, un ejemplo pues sería ahorita con lo del COVID, que son todos los casos de personas que presentan esa enfermedad. La dicha enfermedad, sí, son los casos nuevos que va a tener. Eso es una incidencia. La frecuencia es la cantidad de casos que haya, sean en el inicio, sea el término, sea en medio, no nos importa. El caso que es la frecuencia de la enfermedad, pero la incidencia es cuántos casos nuevos se están creando otra vez en alguna población en específica. ¿Sale? Muy bien. De la siguiente, la información epidemiológica, pues es la información que se va a recolectar en el sistema de salud y de ahí se deriva algo que se llama SUIBE o algunos otros programas donde nosotros metemos la información de enfermedades crónico-degenerativas e enfermedades infectocontagiosas, la cual se va a distribuir a nivel local, a nivel jurisdiccional, a nivel estatal y después a nivel nacional para ver cuántas enfermedades, qué enfermedades y cuál es la incidencia, prevalencia y frecuencia de las enfermedades que se están teniendo. De ahí sabemos cuántos están enfermos de dicha enfermedad y cómo se le puede hacer para ir también disminuyendo. De ahí sale la obra de salud pública, precisamente, de saber qué enfermedad, cuánto, por qué y cómo, qué factor de riesgo y cómo lo podemos hacer entonces. De ahí sale todo el presupuesto para lo de salud pública. La investigación, pues, es un estudio conducido para identificar fuentes de los casos de individuos y el modo de transmisión de la gente.
Es decir, pues ver cuántos se están infectando, por qué se están infectando, cuál es el agente transmisor. Hay algunos agentes transmisores, como por ejemplo la imagen que les puse, que es el mosquito que transmite, por ejemplo, el Zika, el dengue, el chikungunya, que es un mosquito específico, que es el Aegyptis. Estos comúnmente se encuentran en zonas donde está un poquito más pantanoso, más fangoso, o donde, pues, donde se colecciona todo el agua y estancada, pues se crean ese tipo de mosquitos y nos pueden crear ciertas enfermedades. Lesiones son la clasificación suplementaria de causas externas de traumatismo